Hay una pregunta que me hicieron en la mesa de mi propia cocina. La mesa de mi propia cocina. Una de mis hijas sentada justo enfrente de mí con el café aún caliente entre nosotras y lo preguntó como si nada, como si fuera una simple charla. Y le respondí. Le conté todo, cada cifra, cada plan, cada detalle. Pensaba que eso era lo que se hacía con la familia, que a la familia no se le ocultaban cosas. Soy Ana María. Tengo 81 años y voy a contarles lo que pasó después de aquella mañana, porque lo que perdí no fue dinero, no fueron propiedades, fue algo que no puedo nombrar con exactitud, ni siquiera ahora. Una especie de respeto o posición que no sabía que tenía hasta que desapareció. Crecí en una casa donde las cosas privadas no se hablaban fuera de la familia. Mi padre, Cal, tenía una forma de mirarte si empezabas a hablar de más, no con maldad, solo se quedaba quieto, como si estuviera esperando a que te escucharas a ti misma. No necesitaba decir ni una palabra, simplemente te callabas. Llevé eso a mi vida adulta. Mantuve mis cosas en privado. No iba por ahí contando mis asuntos. Pagaba mis facturas y mantenía la boca cerrada sobre lo cerca que estuve de no poder pagarlas. Hubo años, 2, quizá 3, en los que el dinero estaba tan justo que vendía las pocas joyas que me quedaban y me saltaba la cena para que los niños no se enteraran. Nadie lo supo, me aseguré de ello. Así que yo entendía lo que era la privacidad, o al menos creía entenderlo. Pero en algún momento, ya pasados los 70, me ablandé en los aspectos equivocados. Empecé a pensar que por ser mayor, por haberme ganado cierto tipo de paz, podía simplemente decir las cosas. Responder que las reglas que se aplicaban cuando estaba criando a 6 hijos y haciendo turnos dobles ya no se aplicaban. Ese fue mi error. La primera pregunta que aprendí a no responder nunca fue sobre mi dinero. Ángela, mi hija menor, vino a verme un martes. Es muy expresiva ella. Siempre lo ha sido. Entró hablando rápido, se sentó, aceptó el café que le serví y en algún momento de la conversación me preguntó directamente cuánto tenía ahorrado, si la casa ya era totalmente mía, si la pensión me alcanzaba para cubrir los gastos. No lo hacía con maldad, lo sé. Estaba preocupada, a su manera, pero le respondí a todo, porque pensé, es mi hija. ¿Qué le voy a ocultar a mi propia hija? Para el jueves, recibí una llamada de Marcos, el mayor. Había hablado con Ángela. Tenía preguntas sobre la casa. No preguntas crueles, solo preguntas. Preguntas prácticas, del tipo que dan por hecho ciertas cosas. Y me di cuenta, sentada allí con el teléfono en la mano, de que acababa de entregar a mis hijos un mapa que no me habían pedido. Un mapa de todo lo que tenía. Y ahora todos lo estaban mirando, y la forma en que me miraban cambió solo un poco, casi por los bordes, no para mal, simplemente diferente. Hay una mujer que solía vivir al otro lado del pueblo. Supe de ella por Denise una vez en una de esas conversaciones que empiezan con algo pequeño y terminan en algo inesperado. Esta mujer le había mencionado a toda su familia en una cena de cumpleaños en cuanto le habían tasado la casa. Pensó que estaba compartiendo buenas noticias. En menos de 6 meses dijo que el ambiente en cada habitación cambiaba cuando su familia iba de visita. Los halagos se volvieron un poco más frecuentes. Las visitas tenían un propósito más evidente. Le dijo a alguien, pensé que estaba siendo abierta. Fui una ingenua. Hay una razón por la que mi padre nunca nos dijo cuánto ganaba. No era vergüenza, era sabiduría. Le das a la gente una cifra y dejan de verte a ti para empezar a ver la cifra. Te conviertes en la cifra y lo que fueras antes, la madre, la abuela, la mujer que tenía 2 trabajos y sacaba a todos adelante, queda archivado en algún lugar detrás de las matemáticas. Cuando alguien te pregunte ahora cómo te las arreglas, cómo van las finanzas, si estás cómoda, tú sonríes. Dices, duermo bien por las noches, tengo lo que necesito, y luego cambias de tema. Eso no es deshonestidad, eso es dignidad.
Son dos cosas muy distintas y tardé hasta casi los 80 años en dejar de confundirlas. La segunda pregunta que aprendí a no responder nunca, y esta me sorprendió más, es cualquiera sobre la vida de tus hijos, especialmente las partes buenas. Esto va a sonar extraño. Pasamos toda la vida preocupándonos por nuestros hijos, trabajando por ellos, rezando por ellos, quedándonos despiertas hasta pasada la medianoche pensando en ellos. Y cuando triunfan, cuando uno de ellos por fin compra una casa o consigue un ascenso o cría a un hijo que llega a casa con el boletín lleno de sobresalientes, contarlo parece la cosa más natural del mundo. Lo hice durante años. Mencionaba a Marcos en la iglesia. Mencionaba cómo le iba a Raquel en su trabajo. Nada presuntuoso, pensaba yo. Solo compartir. Pero empecé a notar algo. Las mujeres con las que hablaba sonreían, asentían con la cabeza, decían ¡qué maravilla! Y luego la conversación pasaba a otra cosa y algo dentro de ellas también se había alejado. Un poco más lejos de mí, había una mujer en el centro de mayores. Fui allí algunas veces hace unos años antes de que mi rodilla empeorara, que hablaba constantemente de sus nietos, unos niños brillantes. Cada semana un nuevo logro, notas de exámenes, recitales, deportes. Estaba tan orgullosa y casi siempre comía sola al mediodía. No creo que ella llegara a entender nunca por qué. Los investigadores tienen un nombre para eso. Lo llaman transferencia espontánea de rasgos. Cuando describes lo que tiene tu hijo, la gente no solo escucha la historia, empiezan a sentir la distancia entre su vida y la tuya. Y esa distancia no los inspira. Solo hace que la mesa parezca estar más lejos. Uno de mis nietos, el hijo de Marcos, Jordán, el serio, me preguntó una vez por qué no hablaba más de la familia cuando estaba con otras personas. Tendría unos 15 años por entonces, edad suficiente para hacer preguntas serias. Y yo le dije, cariño, no todo el mundo necesita saber lo que tenemos. Algunas cosas son solo nuestras. Me miró un segundo y luego asintió, como si aquello tuviera sentido. Si alguien te pregunta por tus hijos, por tus nietos, por cómo les va a todos, manténlo superficial. Todos están sanos, todos están muy ocupados. Con eso basta. Es más que suficiente. El éxito de tu familia no es un trofeo para exhibir ante los vecinos. Le pertenece a tu familia. Déjalo ahí. Ahora. Quiero detenerme aquí un segundo porque tengo que contarles algo un poco ridículo. Mientras estaba asimilando todo esto, todo este asunto de qué no decir, al mismo tiempo estaba librando una batalla con un bote de pepinillos que duró 4 días. 4 días. Probé todos los trucos. Agua caliente, un paño de goma, golpear la tapa contra la encimera. Kayla, la hija de Denise, pasó por casa después del instituto al tercer día y lo abrió en unos 4 segundos. No dijo ni una palabra, simplemente me lo devolvió. Caminó hacia el sofá y se sentó como si no acabara de darme una cura de humildad absoluta. Hay cosas que te recuerdan cuál es tu verdadero poder. Un bote de pepinillos lo consigue siempre. En fin. La tercera pregunta, y esta es la que más me ha costado, así que quédense conmigo, es sobre tus luchas privadas, tus miedos sobre tu salud, tus errores del pasado, las cosas que has cargado sin decirlas nunca en voz alta. Vivimos en una época que nos dice que hay que compartir, que hay que abrirse, que hay que ser vulnerable, y hay un lugar para eso. Hay un momento adecuado, con la persona adecuada. De verdad lo creo. Pero aprendí por las malas que contar demasiado, demasiado rápido a demasiada gente, eso no es vulnerabilidad. Eso es simplemente perder un terreno que no sabías que estabas pisando. Una vez estuve en una reunión de vecinas, hace años. Algo pequeño, unas cuantas mujeres, algo de picar. Alguien me preguntó cómo estaba de verdad. Y algo dentro de mí, a lo que no le había dado permiso, salió a la luz. Empecé a hablar de Eduardo,
de lo silenciosa que se quedó la casa tras su fallecimiento, de cómo no estaba segura de si lo estaba haciendo bien, nada de eso, del peso de las cosas que no le dije mientras vivía. La habitación se quedó en completo silencio, y aquellas mujeres fueron amables. Lo fueron, pero en las semanas siguientes algo cambió en la forma en que me hablaban, como si ahora tuvieran que tener cuidado. Como si yo fuera alguien a quien había que tratar entre algodones. Yo no quería que me trataran entre algodones. Quería que me hablaran de tú a tú. Epicteto, el antiguo filósofo estoico, el que empezó siendo esclavo, dijo algo que tardé años en comprender. Dijo que hay cosas que están bajo tu control y cosas que escapan a él. Lo que decides compartir en un momento dado, eso es tuyo. Es enteramente tuyo. No lo regales a la ligera. Tus sustos médicos son tuyos. Tus arrepentimientos son tuyos. Tus errores del pasado son capítulos que ya se cerraron y no toda persona que conozcas tiene por qué leerlos. Cuando alguien te pregunte ¿cómo estás de verdad? Puedes decirle he tenido mi ración de días duros. Hoy es un buen día y dejarlo ahí. Pero les dije 3 preguntas. Y quiero darles 2 más, porque las 3 del principio de este video solo eran el comienzo. La cuarta cosa que debes dejar de responder es cualquier pregunta sobre tu salud del día a día. La rodilla, la medicación, la cita médica que tuviste el miércoles pasado. A ver, escúchenme, no digo que finjan, no digo que sufran en silencio. Yo tuve un susto de salud hace 4 años que me dejó por los suelos. Estoy bien, pero durante unos meses era de lo único que hablaba. Cada vez que Denise venía a verme, cada vez que uno de mis hijos llamaba, me preguntaban cómo estaba y yo se lo contaba, todo. Las pruebas, las esperas, la incertidumbre. Y me di cuenta de que Denise empezaba a quedarse un poco menos de tiempo en la puerta. No era antipática, solo estaba cansada. Tenía sus propias cargas, no necesitaba que yo le sumara las mías a su día a día. Pensé en algo que solía hacer mi madre. Rosa nunca te decía que estaba cansada, simplemente seguía moviéndose. Yo solía pensar que era una forma de reservarse las cosas. Ahora creo que era una forma de cortesía. No era fingir que nada era difícil. Era simplemente decidir que algunas cargas no necesitan pasajeros. Cuando alguien te pregunte cómo te sientes, di, ahí vamos tirando. Los médicos se están ocupando de ello. Luego cambia de tema, pregúntales por ellos. Por su semana, por sus hijos, por su jardín. La forma más rápida de que alguien se sienta cercano a ti es hacerle sentir interesante, no hacerle sentir que lo necesitas. Hay una diferencia. Y la quinta pregunta, la que puede desarmar a una familia en silencio, sin previo aviso, es cualquier cosa sobre tu testamento, tu herencia. ¿Quién se queda con qué? Casi cometo este error. Yo estaba haciendo práctica. Lo tenía todo organizado y pensé, bueno, si se lo digo a todos ahora, al menos no habrá confusiones más adelante. Gracias a Dios, algo me detuvo aquel día, una especie de duda que no supe explicar, porque había visto cómo le pasaba a otra familia. Una mujer que conocía había sentado a sus hijos a cenar y les había explicado exactamente cómo pensaba repartir las cosas, con consideración, de forma justa, con una buena razón detrás de cada decisión. Pensó que estaba siendo generosa con su claridad. Su hija mayor no le habló al hijo mediano durante 11 meses, no porque alguien hubiera sido engañado, sino porque se había puesto una cifra en la habitación y de repente todos se estaban comparando con ella. En el momento en que anuncias un plan, cualquier plan, creas una expectativa. Y la expectativa, una vez que entra en la mente de otra persona, se convierte en algo que sienten que se les debe. Lo que era un acto de amor se convierte en una partida contable que están vigilando. Y tú no quieres que tus hijos vigilen partidas contables. Quieres que se cuiden unos a otros, que se preocupen los unos por los otros. Gestiónalo con un abogado. Gestiónalo por escrito. Si alguien pregunta, le dices, todo está resuelto. Nadie tiene por qué preocuparse. Deja el amor en la mesa familiar.
Deja los documentos en el despacho del abogado. Son dos trabajos distintos y mezclarlos no ayuda a nadie. Hay una mujer que conocí durante mucho tiempo, que se manejaba de maravilla con las palabras. Era generosa con lo que compartía. Le contaba todo a todo el mundo. Su dinero, los asuntos de sus hijos, su salud detallada cada semana, sus planes para cuando ella ya no estuviera. Era abierta de la forma en que la gente te dice que debes ser abierta. Para cuando cumplió los 80 y tantos años, comía sola la mayor parte de los días. Las personas que la conocían desde hacía 30 años se habían alejado poco a poco, no por crueldad, sino por el peso acumulado de saber siempre todo sobre su vida. Me dijo una vez casi al final, pensé que si compartía lo suficiente, la gente se quedaría. Lo había entendido al revés. Lo que retiene a la gente es el misterio, no los secretos, el misterio. La sensación de que aún queda más por saber de ti, de que no se te puede leer por completo, de que sentarse contigo significa que podrías decir algo que no han oído antes, ver algo que no habían considerado. Cuando lo respondes todo, no dejas nada por lo que alguien pueda preguntarse, y la gente deja de venir a preguntar. A veces pienso en mi padre, en cómo se sentaba al final del día, en silencio. Había hecho lo que tenía que hacer y no iba a contártelo con lujo de detalles. Sabías que estaba bien porque estaba ahí, porque seguía estando presente, porque las luces estaban encendidas, el techo aguantaba y el desayuno llegaba por la mañana. Su lenguaje del amor era el silencio y la practicidad, y yo antes deseaba que hubiera hablado más. Pero ahora, todos estos años después, sentada en esta casa que ha albergado más parte de mi vida de la que quiero contar, ahora creo que él entendía algo que yo no, que algunas cosas mantienen su valor precisamente porque no se dicen, que las personas que mejor te conocen no son a las que más les has contado, son las que se quedaron el tiempo suficiente para descubrirlo por sí mismas. Pienso en todos los años que pasé respondiendo a cada pregunta que me hacían, pensando que era honestidad, pensando que era confianza. Lo único que logré en algunos casos fue entregarle a la gente algo que no sabían cómo sostener. Y luego ver cómo la relación se tambaleaba bajo el peso de lo que yo había dicho. Las preguntas que te niegas a responder no son muros. Son simplemente habitaciones de tu casa que has decidido que son solo tuyas. Los visitantes pueden entrar. Los invitados son bienvenidos. Pero no todas las habitaciones necesitan tener la puerta abierta. Hay algo silenciosamente extraordinario en seguir estando aquí. En haber sabido lo que es ser joven y estar cansada, tener mediana edad y tener miedo, ser mayor y estar inesperadamente en paz con cosas a las que nunca creíste sobrevivir. Estoy agradecida por los años, por el café que sigue caliente cuando Denise me trae algo por la mañana, por el sonido de los pasos de Kayla en el camino de la entrada, lentos y pacientes, como si no tuviera ninguna prisa por dejar atrás lo que sea que yo le pueda decir. Por los momentos en que mis nietos me llaman y me preguntan cómo estoy y lo dicen de verdad, por el hecho de que sigo siendo yo a quien le preguntan. No consigues todo eso siendo un libro abierto. Lo consigues siendo una persona a la que vale la pena volver. Si te has quedado sentado aquí conmigo un rato, gracias. Eso significa algo. Si algo de lo que he dicho te ha resultado familiar, me alegrará saberlo. Te invito a dejar unas palabras en los comentarios. Los leo todos, aunque a veces tarde un poco en hacerlo. Y si quieres volver, hay un botón para eso. Yo estaré aquí. Cuídate mucho. Signifique lo que signifique eso para ti.